Hola, Jorge Armando Rocha. Ya inició la mañanera 360. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace cuentas, dice que se va a jubilar con unos 25 o 30 mil pesos mensuales, que con eso será suficiente. Hay que recordar que recientemente le sacaron una fotografía a Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Él, en cambio, en el mundo de caramelo, haciendo shopping, comprando ropa de diseñador. Y bueno, pues son los contrastes que tenemos como país. Cómo se jubilan los presidentes en los tiempos pasados. Hay que recordar que incluso tenían acceso a una pensión especial los presidentes, que cada uno nos costaba entre 4 o 5 millones de pesos, porque había que pagarles también un séquito de seguridad. Y esos tiempos se terminaron. El presidente López Obrador hace cuentas de todo lo que trabajó en el servicio público y dice que más o menos le va a tocar 25 o 30 mil pesos mensuales. También tiene acceso a la pensión de adulto mayor. Y bueno, pues a propósito de este retiro, en donde reitera que no será cacique ni líder moral, ni mucho menos, insiste en que pues ya será la presidenta Claudia Sheinbaum la que tome las decisiones, y que él solo acudiría a un llamado de la presidenta. ¿En qué sentido? En una situación de emergencia, una guerra o una invasión. Algo que no va a suceder, es lo que plantea el presidente, pero bueno, es parte de lo que ya había comentado. Hay mucha especulación sobre todo esto. Hay quienes dicen, es que López Obrador va a seguir mandando. Ya lo dejó claro que no es así. Y de hecho ya la presidenta electa presentó a los primeros 6 integrantes de su gabinete. La mañanera de hoy también da cuenta de lo que se ha hecho en materia de seguridad. Estuvieron los encargados de la Guardia Nacional, también de la Marina, de la Defensa, dándonos los resultados y diciéndonos cómo van las estrategias en la materia, incluyendo a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, quien hizo un ejercicio de memoria histórica y nos recordó algunos asesinatos de candidatos y candidatas desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari para acá. Así que es parte de lo que ha pasado en esta mañanera. Querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Termina la conferencia matutina de este martes, en el que tocó reporte quincenal de seguridad, y después de que se dio la información de detenidos, vinculaciones a proceso y sentencias relevantes en la sección jueces que favorecen a presuntos delincuentes, se da la información. Ya se había dado hace unos pocos días de un juez de Querétaro, una jueza en Querétaro, que ordena la libertad de el hijo de José Antonio Yepes, el Marro, quien es el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Y lo que llama la atención es que ordena la libertad así, en 24 horas, y se informa el día de hoy que se consultó a las fiscalías de todos los estados para ver si no había un procedimiento pendiente en contra de esta persona, pero al no encontrar ningún elemento para continuar el proceso por algún delito contra esa persona, tuvo que ser liberada. Eso se da cuenta el día de hoy, Jorge Armando, en el actuar nuevamente de jueces que, recordemos, con sus acciones pues dejan mucho que desear. Jorge Armando, mucha información en la sección de preguntas y respuestas el día de hoy. La pregunta, el tema que estaba en la agenda de todos los compañeros reporteros, es la libertad de Julian Assange. Recordemos que ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, empezó a circular la noticia de la liberación de Julian Assange después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y el presidente López Obrador ayer por la tarde-noche en su cuenta de X puso un mensaje respecto a la libertad de Julian Assange. Hoy se esperaba que el presidente diera más información respecto a esto, sobre todo su postura. El presidente se dijo que pues está contento, reitera que la Estatua de la Libertad está feliz, la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, símbolo de la libertad de aquella gran nación. Recordemos que el presidente, incluso por este tema, había propuesto que se retirara la Estatua de la Libertad porque no se garantizaba la libertad de expresión en aquel país. Otro tema que también se puso sobre la mesa, le preguntan al presidente sobre esta nueva
pospuesta, se pospuso de nuevo la sentencia contra Genaro García Luna. Le preguntan al presidente sobre este tema y el presidente dice, pues ya se parecen a los jueces de aquí, que dilatan y dilatan y dilatan temas, dilatan las sentencias, dilatan las investigaciones. El presidente pues dice, le preguntan al tema si se podría, Genaro García Luna podría ser testigo colaborador en Estados Unidos. El presidente dice que sería muy bueno y ayudaría mucho, porque reitera el presidente López Obrador, lo que se debe buscar es la no repetición. Ya sucedió, se debe estigmatizar la corrupción para que no vuelva a suceder. Jorge Armando, también ya casi al final de la conferencia, el presidente López Obrador pues habla acerca de su retiro, su jubilación. Recordemos que el presidente López Obrador pues ha mencionado que él, al entregar la banda presidencial, él podrá decir misión cumplida y se va a retirar a Palenque. Le preguntan al presidente cómo se va a retirar. Él recuerda que tiene regalías por sus libros, pero además por su trabajo en el servicio público desde que estuvo en lo que antes era la Procuraduría Federal del Consumidor. Antes estuvo en ese instituto, también estuvo en el Instituto Nacional Indigenista unos años, además fue jefe de gobierno y ahora su servicio como presidente de la República ya acumula 20 años de servicio, tendrá pues derecho a una pensión del ISSSTE, dice el presidente, como de 30,000 pesos. Viviré con eso y recuerda que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, también es investigadora. Y dice el presidente, las regalías de mis libros serán para Beatriz y mi hijo Jesús, que hoy es Jesús, su hijo más chico, su hijo menor de edad. Jorge Armando, breve resumen de algunos temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. Por cierto, que al hablar del tema de la libertad de Julian Assange, el presidente da a conocer dos cartas, una que le envió en su momento al presidente Donald Trump y después una que le entregó al presidente Joe Biden pidiendo la libertad de Julian Assange. Jorge Armando, ¿qué te parece? Pues estos temas muy importantes, bien lo mencionas, el presidente López Obrador siempre abogó por la libertad de Julian Assange, está muy contento. Desde ayer fijó un tuit en ese sentido y bueno, pues hay que celebrarlo a nivel internacional. Querido Miguel, con todo esto que hay de por medio en esta mañanera, ¿de qué vas a preguntar? Precisamente sobre la libertad de Julian Assange, el presidente dice, como millones de mexicanos y muchas personas en el mundo pedíamos la libertad de Julian Assange, vamos a preguntarle a las personas qué opinión tienen acerca de su liberación. Esa será la pregunta. Más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos.